Lo que estás viendo en pantalla es el momento en el que unos hombres sacan en una maleta el cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel. Pero antes de iniciar con el video quiero saludar a Clarisa, que me escribió: gracias, hola Tess, me llamo Clara, me gusta ver tus videos, eres muy profesional y respetuoso con los casos. Te mando saludos desde Guadalajara, México, un abrazo. Pues un abrazo también para ti hasta Guadalajara. Gracias por estar aquí, Clarisa. Me motiva bastante leer tu mensaje y te deseo un excelente día. También quiero saludar a Perla Guadalupe López, que me escribió: gracias por cada caso y por tus reflexiones que nos enseñan a valorar la vida y a cuidarnos. Cuando pueda apoyar tu canal, lo haré con mucho gusto, y recibe un fuerte abrazo de tu gran admiradora de Zapopan. Postdata, a mi mamá le fascinan tus looks. Pues muchísimas gracias, Perla, porque sé que eres una gran seguidora. Te envío un fuerte abrazo a ti, también a tu mamá. Espero que las cosas estén muy bien. Cuídense mucho. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Y sabes que si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Y sin más, continuemos con el caso. Antes de que su nombre apareciera en titulares, Kevin Santiago Ángel Garzón era un profesor querido en el colegio Santiago de las Atalayas, en la localidad de Bosa. Tenía 31 años, enseñaba tecnología e informática y complementaba su salario manejando para plataformas como Didi y Uber. Amaba el fútbol y era hincha de Millonarios. Más que un seguidor, trabajaba con las barras bravas para promover la paz en los estadios. Kevin creció en un barrio de clase media en Bosa, al suroccidente de Bogotá. Su infancia estuvo marcada por los sonidos de los buses, los gritos de los vendedores ambulantes y las voces de su madre, Marta Garzón, quien siempre le enseñó a buscar el estudio como camino de ascenso social. Kevin la escuchó, estudió en la Universidad Pedagógica y pronto obtuvo un puesto como docente. Era exigente pero comprensivo, de carácter alegre y con una facilidad natural para ganarse a los estudiantes. Fuera del colegio, colaboraba con programas de convivencia ciudadana y organizaba eventos con los seguidores de Millonarios para promover mensajes de respeto. En la mañana del 20 de mayo de 2026, Kevin salió de su casa para cumplir otra jornada en el colegio. Llevaba su chaleco azul reflectivo, un pantalón gris y una chaqueta impermeable, según la descripción que su familia entregó a las autoridades cuando se activó su búsqueda. La rutina parecía habitual, nada hacía presagiar la pesadilla que se desataría horas más tarde. ¿Qué ocurrió en el transcurso de ese día aparentemente normal que lo llevó a desaparecer sin dejar rastro? Marta Garzón estaba acostumbrada a hablar con su hijo varias veces al día. Kevin mantenía contacto constante con ella y siempre le avisaba dónde estaba. Aquella tarde de miércoles, sin embargo, el silencio comenzó a perturbarla. Pasadas las 6 de la tarde, Marta le envió un mensaje a Kevin: ¿dónde estás? Él respondió de manera lacónica: estoy en el gimnasio. Era el Smart Fit del barrio Gran Colombiano en Kennedy, donde solía entrenar después de las clases. Tras esa breve respuesta, no volvió a enviar más mensajes ni a llamar. Marta continuó escribiendo, preguntando por qué no regresaba. Veía que los mensajes eran leídos, pero no recibía respuesta. Un escalofrío recorrió su espalda. A las 11:30 p.m. ya no llegaba a casa y sus mensajes aparecían en doble check. En la madrugada, hacia la 1:15 a.m., su teléfono dejó de mostrar conexión a internet y las llamadas se desviaban directamente al buzón de voz. La última señal de vida de Kevin era ese mensaje escueto: estoy en el gimnasio. En el colegio sus colegas también notaron su ausencia.
Algunas familias de estudiantes empezaron a preguntar por él en redes sociales. La preocupación creció rápidamente. No era común que Kevin desapareciera sin avisar. La madre decidió acudir a las autoridades e inició una búsqueda frenética por hospitales, comisarías y centros de urgencias. La fiscalía activó el mecanismo de búsqueda urgente el mismo 20 de mayo, una herramienta legal que permite a las autoridades reaccionar rápidamente ante desapariciones. La búsqueda comenzaba, pero las horas jugaban en contra. Mientras Marta denunciaba la desaparición, otras cámaras de seguridad registraban movimientos inquietantes en un barrio a varios kilómetros de allí. La localidad de Kennedy es una de las más pobladas de Bogotá. Dentro de sus laberintos de calles estrechas se encuentra el barrio La Ribera, una zona de viviendas de 3 pisos, talleres y tiendas de barrio. Allí esa noche, las cámaras de seguridad captaron un hecho inquietante. El profesor Kevin Santiago Ángel ingresó a una casa de 3 niveles junto a una mujer que conocía. Era aproximadamente las 10 de la noche cuando se le ve bajar de su moto frente al inmueble y entrar con ella. ¿Quién era esa mujer? Las autoridades creen que mantenían algún vínculo previo, tal vez era una amiga, una compañera de trabajo o alguien que lo contactó por las aplicaciones de transporte. Lo cierto es que Kevin confió lo suficiente para acompañarla. La vivienda de fachada sencilla ocultaba un secreto macabro. En su interior, según los investigadores, lo esperaba un grupo de hombres cuya intención no era socializar. A las 12:50 am del jueves 21 de mayo, otra cámara registró la llegada de un hombre en bicicleta, vestido con un saco oscuro y pantaloneta. Ingresó a la casa y segundos después, la cámara exterior lo mostró observando el sector antes de desaparecer tras la puerta. La escena daba la impresión de que vigilaba, que nadie se percatara de lo que ocurría dentro. La calma del barrio contrastaba con el drama que se desarrollaba tras esos muros. Las horas pasaron y el silencio se volvió más pesado. Cerca de la 1:30 am, las cámaras del barrio La Ribera registraron la imagen más perturbadora del caso. 3 hombres salieron de la vivienda cargando una maleta de viaje color café, pesada y difícil de sostener. Encima llevaba una toalla naranja que parecía disimular lo que había en su interior. La maleta se veía abultada y los hombres caminaban con dificultad. La grabación muestra cómo se detienen un momento, miran a su alrededor y reanudan la marcha. Es probable que en ese momento estaban conscientes de que cualquier observador podría descubrir la macabra escena. El peso de la maleta no era el único indicio. Uno de los hombres parecía susurrar algo a sus compañeros. Sus gestos denotaban prisa. La seguridad que se percibía en el grupo sugería que el plan estaba fríamente calculado. Detrás quedaban las luces tenues de la casa, la mujer que había entrado con Kevin y la bicicleta apoyada en la fachada. ¿A dónde se dirigían con esa maleta? ¿Y cómo la sacarían sin llamar la atención? La misma cámara que grabó a los hombres con la maleta captó un taxi llegando a la 1:45 am. El vehículo se detuvo frente a la casa y los sujetos con la carga se acercaron. La puerta trasera se abrió y la maleta fue introducida en el baúl. Quedaba claro que el conductor era parte fundamental del plan, o que, al menos, no se percató de lo que ocurría. La escena quedó registrada en video, prueba vital para la investigación. Los expertos en criminalística de la Fiscalía reconstruyeron la ruta que siguió el taxi gracias a las cámaras de la ciudad y testimonios. El trayecto fue de aproximadamente 4,6 kilómetros desde La Ribera hasta el sector de Tintal 2. El viaje duró menos de 10 minutos. La madrugada estaba fría y las calles casi vacías,
lo que facilitó el desplazamiento. Durante el recorrido, la maleta descansaba en el baúl mientras los hombres hablaban en voz baja. Ninguno imaginaría que más tarde el taxi se convertiría en una prueba clave. El conductor, después de dejar a sus pasajeros y la carga en un potrero, se alejó sin dejar rastro. No se sabe si estaba implicado en el crimen o si fue un taxista desprevenido pagado al azar. El lugar elegido para abandonar la maleta era un potrero en Tintal 2, en la localidad de Kennedy, en un camino de tierra bordeado por matorrales y zanjas. Es un sitio frecuentado por ciclistas y personas que arrojan escombros. La oscuridad de la madrugada y la lejanía de las viviendas cercanas lo convierten en un escondite ideal. Según la reconstrucción, los hombres bajaron la maleta y la dejaron junto a unos montículos de residuos. Tal vez pensaron que la mezcla de olor a basura y humedad disimularía cualquier aroma extraño. Luego subieron nuevamente al taxi y desaparecieron en la noche. La escena quedó en silencio, pero el crimen no tardaría en ser descubierto. Al amanecer, el área se llenó de sonidos cotidianos, pájaros, el viento entre los árboles y algunas motos. La maleta permaneció allí aparentemente abandonada. Los habitantes del sector, acostumbrados a ver desperdicios acumulados, no imaginaron lo que había dentro. El descubrimiento de la maleta iba a provocar uno de los momentos más escalofriantes de la historia reciente de Bogotá. La tarde del 22 de mayo, 2 días después de la desaparición de Kevin, una mujer llegó al potrero acompañada de un amigo reciclador. Ambos buscaban escombros y materiales reutilizables. Su relato es estremecedor. Contó que su amigo regresó corriendo, nervioso, diciéndole que había una maleta y que dentro había un muerto. Ella dudó, pero la curiosidad la llevó a acercarse. Vio una pierna, recuerda haber dicho. Una extremidad sobresalía de la cremallera, confirmando el horror. Inmediatamente la mujer buscó a la policía. Una patrulla motorizada pasaba por la zona en ese momento. La testigo les contó del hallazgo. Los uniformados se bajaron, comprobaron la veracidad de sus palabras y acordonaron la escena. Llamaron al cuerpo técnico de investigación de la fiscalía para que se hiciera cargo del levantamiento. En minutos, el lugar se llenó de agentes forenses, curiosos y periodistas. El cadáver presentaba signos de extrema violencia y quemaduras parciales. La maleta estaba incinerada en algunas partes, lo que hacía pensar que los asesinos intentaron borrar huellas. El sitio exacto descrito por los medios era un terreno baldío usado para abandonar residuos. La imagen de una pierna sobresaliendo de una maleta se convirtió en un símbolo de la crueldad del crimen. El cuerpo fue trasladado a medicina legal y ciencias forenses. Allí un equipo interdisciplinario de antropólogos y patólogos debía identificar los restos y determinar las causas de la muerte. El director de medicina legal, Ariel Emilio Cortés, relató que la identidad se estableció mediante huellas dactilares el lunes 25 de mayo. Confirmó que el cuerpo correspondía a Kevin Santiago Ángel. Sin embargo, el proceso no fue sencillo. Cortés señaló que el caso presentaba circunstancias especiales y que requería un análisis forense más complejo de lo habitual. Evitó revelar detalles sobre posibles actos de tortura, pero admitió que el cadáver tenía signos de violencia y había sido incinerado parcialmente. El abordaje incluyó antropólogos y patólogos debido a su complejidad. Por esa razón, el cuerpo no fue entregado inmediatamente a la familia, pues aún se debían realizar procesos técnicos para completar la necropsia. Los investigadores manejaron la hipótesis de que el asesinato se planeó cuidadosamente y descartaron el robo como motivo principal. La fiscalía consideró al menos 3 personas indiciadas en el proceso, pero en ese momento no había capturas. Para los familiares, la espera fue una tortura. Necesitaban respuestas,
y sentían que los días pasaban lentamente. Mientras los peritos trabajaban en medicina legal, los medios empezaron a divulgar detalles sobre Kevin. Era un hombre de unos 62 metros de estatura, piel morena y cabello oscuro, conocido por su sonrisa amplia y su cercanía con los estudiantes. Enseñaba tecnología, informática y educación física en el Colegio Santiago de las Atalayas. También era chofer de plataformas digitales, lo que le daba flexibilidad para ayudar económicamente a su familia y mantener sus proyectos sociales. El día que desapareció, Kevin había dado una charla a sus estudiantes sobre redes sociales y seguridad en Internet. Era irónico que, pocas horas después, las redes jugarían un papel fundamental en su búsqueda. El lunes 25 de mayo, 3 días después del hallazgo de la maleta, un fiscal se desplazó personalmente a casa de la familia Ángel Garzón. No llegó a dar esperanza, sino a confirmar lo que en el fondo ya temían. Tras cotejar huellas dactilares, Medicina Legal había concluido que los restos pertenecían a Kevin. La madre no pudo contener el llanto al escuchar esa noticia, porque su hijo ya no volvería. La familia emitió un comunicado de agradecimiento a quienes participaron en la búsqueda y difundieron información. También pidieron respeto y tiempo para asimilar la pérdida. Mientras tanto, las cámaras de seguridad no solo grabaron el recorrido del taxi, también permitieron identificar las características físicas de quienes sacaron la maleta de la casa. Un hombre vestía chaqueta azul y gorra, otro llevaba una camisa como naranja y pantalón negro. El tercero, una vestimenta oscura con gorra azul. Las autoridades señalaron que ya tenían identificadas a 3 personas como indiciadas. Sin embargo, no se habían efectuado capturas. La Fiscalía y el CTI continuaban revisando grabaciones de cámaras, registros telefónicos y testimonios para determinar la participación de cada uno. Un presunto testigo entrevistado por los investigadores habría aportado información clave. Aunque su identidad se mantiene en reserva, su relato podría esclarecer lo ocurrido dentro de la casa. Los investigadores no descartan la posibilidad de que más personas estén involucradas. La hipótesis principal apunta a que el crimen fue planeado y que la víctima fue engañada para entrar al inmueble. Para entender por qué Kevin fue elegido, es necesario retroceder a la última comunicación que tuvo con su madre. La conversación con su madre es una pieza central de la investigación. Kevin le dijo que estaba en el gimnasio a las 6:20 p.m., no explicó con quién, ni mencionó que iría a otro lugar. Sus mensajes posteriores aparecieron como leídos pero sin respuesta. A las 11:30 p.m. su madre notó que no llegaba a casa y que sus intentos de contacto eran infructuosos. ¿Quién estaba leyendo esos mensajes? ¿Era Kevin o alguien que ya tenía el control de su teléfono? Las autoridades creen que la última respuesta pudo ser escrita bajo presión o incluso por otra persona. No se ha confirmado oficialmente, pero la familia considera que esa breve fase, "estoy en el gimnasio", fue el punto de partida de una trampa que condujo al joven docente a la casa de la Ribera. Según la cronología reconstruida, Kevin ingresó a esa vivienda poco después de hablar con su madre. Ese tramo temporal entre la salida del gimnasio y su llegada a la casa es uno de los huecos más intrigantes de esta historia. ¿Lo interceptaron en el camino? ¿La mujer que lo acompañó era alguien de confianza o formaba parte de la red que lo asesinó? ¿Por qué se desplazó a la Ribera y no regresó a su casa después del entrenamiento? Mientras surgen hipótesis sobre el engaño, otra línea de investigación señala que este crimen podría no ser un hecho aislado. El director de Medicina Legal mencionó que el crimen de Kevin tenía similitudes con el asesinato de Neil Felipe Cubides, un profesor universitario desaparecido en enero de 2026.
Cubides fue víctima de un paseo millonario y su cuerpo fue encontrado días después en una zona rural de Usme. En ambos casos, los profesores fueron contactados a través de personas que inspiraban confianza y luego fueron secuestrados y asesinados. En el caso de Neil, tomó un taxi que parecía que todo iba a salir bien, pero resultó en asesinato. Aunque no se revelaron detalles concretos, el funcionario explicó que las investigaciones estaban analizando estas coincidencias. También señaló que los peritos debían involucrar a antropólogos y patólogos debido a la complejidad de ambos casos. Esta declaración abrió la puerta a la hipótesis de que los homicidios respondan a una misma estructura delincuencial que se dedica a engañar a sus víctimas para robarlas, extorsionarlas y luego asesinarlas. Los familiares de Kevin temen que su caso no sea un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de violencia urbana. Otros ciudadanos recordaron el nombre de Wilson, un conductor de plataforma desaparecido meses atrás, y el de un joven llamado Julián que fue hallado sin vida en una finca. Los barrios del suroccidente han vivido una serie de desapariciones recientes que parece que se conectaran entre sí. La sensación de inseguridad se intensifica y la comunidad exige respuestas. Sin importar la causa, el dolor que deja la muerte de Kevin es real. Su historia merece ser contada en toda su humanidad. Aunque la investigación se centró en la casa de la Ribera, los detectives también analizaron lo ocurrido en el SmartFit del barrio Gran Colombiano. Revisaron la lista de ingresos y las cámaras del gimnasio. Según fuentes de varios medios, Kevin efectivamente estuvo allí esa tarde. Se le vio entrenando, hablando con algunos conocidos y luego saliendo solo. Algunas personas afirmaron haberlo visto conversando con una mujer en la salida, lo que coincide con los videos de la Ribera. El gimnasio, usualmente lleno de personas, se volvió protagonista de un rompecabezas. ¿Qué ocurrió entre su salida y su ingreso a la casa? Existen versiones de que la mujer que lo acompañó se acercó a él en el parqueadero y le propuso ir a la casa para recoger un objeto que había olvidado. Kevin, confiado, aceptó. Aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente, se ajusta a la secuencia de video donde se les ve entrando juntos. Otros testimonios mencionan que Kevin había recibido ofertas para dar clases particulares y que tal vez la mujer era una posible estudiante o que sencillamente estaba prestando servicios de transporte. La fiscalía investiga sus antecedentes y su conexión con los hombres que cargaron la maleta. Mientras tanto, la comunidad del gimnasio quedó impactada. Las personas se preguntaban cómo un lugar de hábitos saludables podía convertirse en escenario de un engaño mortal. Las pistas conducen a un grupo organizado que opera en varios barrios. ¿De quiénes se trata? Para reconstruir la ruta del taxi, los investigadores se apoyaron en el sistema de cámaras de Bogotá y en reportes de plataformas de movilidad. Determinaron que el vehículo salió de la Ribera a la 1:45 am, se desplazó por la calle 38 Sur y llegó al Potrero en cuestión de minutos. Luego retornó a Kennedy. Se intentó identificar al conductor a partir del registro de placa, pero hasta la fecha las autoridades no han confirmado si él participó conscientemente. Los investigadores también revisaron las llamadas hechas desde el teléfono de Kevin y las comunicaciones en la casa de la Ribera. Descubrieron que la vivienda pertenece a un hombre vinculado a actividades ilegales y que en el lugar se habían registrado movimientos sospechosos en meses anteriores. Las llamadas analizadas muestran contactos con números registrados en plataformas de mensajería y en redes sociales. La hipótesis de un encuentro romántico laboral pasó a un segundo plano cuando se halló que uno de los sospechosos tenía antecedentes por secuestro. La fiscalía, sin embargo, evitó dar detalles para no entorpecer la investigación. Las autoridades judiciales subrayaron que las hipótesis incluyen un posible ajuste de cuentas, tráfico de información o incluso un error de identidad. Lo único claro es que Kevin fue engañado.
Varias personas señalaron que la casa donde se vio a Kevin entrar era conocida por fiestas clandestinas y reuniones de gente extraña. Algunos la llaman la casa de los espectros porque siempre había movimiento a altas horas de la noche. Los vecinos declararon que habían denunciado ruidos y peleas, pero las autoridades no intervinieron porque no había pruebas. Esa noche del 20 de mayo, los vecinos escucharon música hasta la medianoche y luego silencio. No oyeron gritos ni disparos, solo el ruido de una maleta rodando por la calle. Tras la difusión de los videos, varios habitantes de Kennedy afirmaron reconocer a uno de los hombres como parte de una banda dedicada a robos en plataformas de transporte. La fiscalía pidió a la ciudadanía que denunciara si tenía información. La investigación se nutría de las voces del barrio, pero aún faltaban pruebas contundentes para lograr capturas. Quiero dedicar este caso como último, como un homenaje de Kevin Santiago Ángel, que por favor se llegue a la verdad y que se logren efectuar capturas para su caso. Pero antes de irme quisiera recomendarte este video que tienes justamente acá sobre el caso de Yulixa Tolosa, una mujer que entró a una clínica estética para realizarse un procedimiento y del cual nunca salió, e incluso hay unos videos que son bastante tétricos, y si quieres ver todos los detalles de esa investigación, solo tienes que darle clic acá.